la temporada, recordando que esos son los meses con los cuales vos te vas a encontrar. Muy bien, aquí estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Tirá para Arriba. Lo habíamos anunciado hace un instante nada más. Está con nosotros Juan Carlos Tierno. Le damos la bienvenida. Juan Carlos es el elegido ministro de Seguridad, división de esa área, que hasta aquí venía siendo comandada por una sola persona, pero se ve que allí en la visión del equipo de trabajo del elegido gobernador de la provincia de La Pampa es un área que requiere de mucha atención y de más gente de equipo de trabajo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Bien, gracias. Muy amable. Bueno, queríamos hacer una presentación de Juan Carlos, que lo tiene, y agradecidos como producción a que esté aquí con nosotros, y la gente del otro lado también. Cada vez que viene Juan Carlos se produce un acontecimiento poco usual, que es la participación de la gente. Para un lado o para el otro, la participación de la gente es el común cada vez que lo tenemos aquí en el living, cada vez que le hemos hecho una entrevista. En cualquier otro tema quizás la gente no participa, pero cuando está usted, la gente participa, expresándose de una o de otra manera, ¿no? Eso es muy bueno. Uno de los más graves incidentes que tiene el conflicto entre el bien y el mal es la falta de comunicación. Y a mí me gusta la comunicación, el ida y vuelta. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero en ese consenso se va gestando un espacio. Juan Carlos, queríamos, y tenemos 1000 preguntas para desarrollar, pero queríamos introducirnos un poquitito en esta nueva etapa que te tiene allí una vez más como ministro, una vez más con el equipo del ingeniero Berna, que ha depositado mutua confianza allí, y en este sector que lo conoces muy bien, ¿no? Contanos un poquitito de cómo viene tu relación con el tema de la justicia. Sos abogado, padre abogado. Esto no es de ahora, hablando de la idoneidad de los casos, ¿no? Recién hablamos con Luis de la Salud, por ejemplo. Primero vos decías el tema de la formación de este equipo, y creo que lo más adecuado es hablar de esto, y públicamente también hay que decirlo. En lo que respecta a mí, el reconocimiento no ya de la decisión política, sino fundamentalmente de confianza personal de Carlos Berna, con el cual hemos trabajado hace muchos años. Cuando se reinicia la democracia en la Argentina y en La Pampa, en 1983, él, yo y junto a otros compañeros integramos ese primer gobierno de la restauración democrática. Es una gran persona en términos de acción. Él estaba ministro ejecutivo. Sí, ministro de Obras Públicas, y yo en un cargo formalmente técnico, que era asesor de gobierno, pero trabajamos muchos temas. Yo tuve con Berna un gran acompañamiento, no visibilizado públicamente en aquel tiempo, pero sí a nivel humano, de cercanía y de acompañamiento, porque empezamos a trabajar en ese gobierno con algo que yo consideraba, y todos lo considerábamos, y esa fue la propuesta: restaurar la dignidad del hombre y la mujer pampeano. Entonces yo planteaba que no podíamos abordar un futuro sin restaurar un concepto de dignificación a los que habían sufrido injusta, arbitrariamente, persecuciones, despidos y hasta torturas en esa oscura noche de la dictadura militar en La Pampa. Miramos. Así que nos pusimos a trabajar. Yo fui designado delegado del Poder Ejecutivo para recopilar los elementos que hicimos un llamamiento público para todos aquellos que hubiesen padecido o conocido como testigos situaciones de afectación a los derechos humanos. Bueno, tuvimos la participación y la colaboración de organismos de derechos humanos, que es muy significativo tenerlo presente porque también nos acompañaron mucho en la tarea. La doctora Tellerman, el doctor Marchesoni, el general Pico, un periodista que hoy está en Pico, que también formaba parte de un movimiento de derechos humanos, Zapata, otro pequeño movimiento pero de mucha convicción y lucha que se formó en Realicó. Recopilamos esos elementos y en 2 meses, testimonios de gente que había sido torturada, militantes, sociales, políticos, en dependencias policiales de La Pampa, y lo llevamos a la justicia
Eso significó en febrero de 1984 el encarcelamiento de algunos militares y policías. Después iniciamos un sumario para determinar dentro de las leyes. Incluso ¿Recordame años, Juan Carlos, esto? 1984. Tengo una consulta y haciendo un poquito de memoria de todo esto, porque después tu vida fue desarrollándose en la política y con cargos ejecutivos, inclusive con cargos que la misma gente te eligió. El haber vivido esos momentos de zozobra, de angustia, porque uno se hace carne en lo que padece la gente también, ¿te pudo haber endurecido en algún momento? Digo, Dios dice, por la maldad de muchos, por ver tanta maldad, no, muchos se endurecen. Para mí fue un fuerte, éramos muy jóvenes todos ahí, era una democracia naciente, no se sabía cuánto iba a durar. Y había miedo de entrar nosotros a trabajar y cuánto esto duraba. Muchos no lo vivieron, pero los que tienen edad para haberlo vivido lo tendrán bien presente. Y en el tema de lo que yo les estoy contando que trabajé, sí me siento orgulloso y de ninguna manera me endureció. Al contrario, pudimos ver y conocer testimonios de un tremendo sufrimiento humano. Tremendo. Lo pusimos en manos de la justicia como correspondía, después hicimos este sumario que yo cuento, más de 3.000 y pico de fojas con una gran cantidad de pruebas. Se exoneró, se sacó de la fuerza policial a determinadas personas, incluso para que no quede un manto de sospecha sobre todo el personal policial en la reconstrucción de la democracia. Y años después, todo ese material probatorio... Ahí comprobaste que en ese accionar tuyo, en ese trabajar tuyo, más allá de ser desgastante, hubo resultados. Claro. Y eso te alienta. Y el principal, no hubo impunidad. Bien. Y en lo que estuvo a cargo de un gobierno provincial de ese tiempo, no hubo impunidad. Bien. ¿Y hubo cambios a posteriori de todo eso? Después viene el juicio subzona 14, el famoso juicio Sí, que señor. terminó en agosto del 2010. Recientemente, sí, no hace mucho. Lo acordamos a eso. Bueno, Sí. la base probatoria de ese juicio es nuestro trabajo. Mira. Después reincorporamos, se habían echado mucha gente sin sumario y sin causa alguna de persecuciones dentro de la Administración Pública Provincial. Preparamos un proyecto de ley que se denominó de reincorporación. Que eran aprietes, directamente. Sí, aprietes y un vandalismo que era la persecución y echar a gente que eran militantes, sociales, políticos. Cada vez que uno quiere hacer estas cosas de transparentar lo que ocurre detrás, de sacar a la luz la verdad, hay una gran oposición, hay una manifestación. Pero claro, a veces hay que comprender que si vos estás haciendo un cambio sobre estructuras que tienen o tuvieron poder, vas a tener una resistencia inicial. Nosotros en aquel tiempo podríamos haber dicho, bueno, miramos para el futuro, no miramos para atrás, Claro. y dejábamos en la impunidad. Está fácil, ¿no? Y en una grave degradación, una gran cantidad de personas, con un grave manto de sospecha, porque el proceso militar en su manipulación había dicho, bueno, que los argentinos eran derechos y humanos, y por algo habrá sido. Entonces, esa gran cantidad de pampeanos, de distintas ideologías políticas, por citar alguno del arco de la genuina izquierda, a Raulito Datri, Sí. un luchador, un periodista y un convencido de sus Sí, convicciones. recién estábamos hablando de Caminos para la Salud, la hermana de la doctora Analía Molteni perdió la vida, la hermana de Analía, Bueno. en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando reincorporamos a casi 900 personas, pero no fue la reincorporación por una decisión política de las autoridades de turno, convocamos a todos los representantes de los gremios de los empleados públicos y analizamos caso por caso. Se reincorporaron, no tanto al trabajo solo, sino a su dignidad, a casi 900 personas que habían sido echados. Después encontramos también un radiograma que, buscando en la jefatura de policía, que un tiempo antes de la llegada del gobierno democrático daba la orden de incinerar toda la documentación de la lucha antisubversiva, según decía ese texto. Ese es el Llamativo, ¿no? Creo que fue un engaño, o sea, fue para decir quemamos todo, no busquen más. Claro. Cuando aparece ese radiograma, yo iba todos los días a la jefatura y buscaba todos esos elementos que podrían haber quedado. Bueno, se dio una noticia nacional y en representación de La Pampa se lo entregué en manos a Ernesto Sábato y a la señora Fernández Meijide
que eran los que encabezaban la famosa CONADEP, Sí, que señor. había creado, cumpliendo su promesa preelectoral, el presidente Raúl Alfonsín. Un defensor de los derechos. No para la persecución ni para la venganza, sino para decir el Estado democrático no puede Por supuesto. quedar mirando para otro lado ante esto, que fue lo que generó, lo que hace poco se ha cumplido, y un reconocimiento a todos los que integraron ese primer tribunal que juzgó a las juntas militares. Entonces, ese radiograma que llevamos forma parte del libro Nunca Más, con un texto que dice que en la provincia de La Pampa también se hizo un trabajo que aportó a la memoria y a la verdad. Bueno, tiempo después, el Superior Tribunal, en fin, la justicia de acá dijo que el gobierno provincial no podía echar policías porque lo tenía que haber juzgado la justicia militar. Ciertamente, reitero, había miedo, y yo creo que eso fue una actitud indebida. Hoy ya no lo hay ese miedo. Hoy no hay miedo en la Hay sociedad. otra clase de miedo. Ajá. Ahí quiero llegar. En aquel tiempo había miedo El poder. al poder del vandalismo y a la imposición de un determinado régimen. Sí, pero quizás había un miedo, por lo que vos estás decretando, al poder mismo, al que estaba ensorbecido con el poder y que no escuchaba absolutamente a nadie, ¿no? Vos fijate un indicador que yo observo mucho, hay muchas personas que tienen hasta, no sé si miedo en un caso extremo, pero hasta prevenciones de decir lo que piensan. Uh-huh. Por temor a que venga uno y lo recrimine, por temor a que venga uno y lo encasille, por temor a que venga uno y hasta incluso tenga un acto de agresión en contra de él. Es decir, el elemento central de la dignidad humana, creo yo, es el pensamiento auténtico, que significa que vos, en base a distintos elementos que vas teniendo con acceso a la verdad, que tus pensamientos sean el resultado de un trabajo mental que sea tu propia decisión. Esto parece medio irse por las nubes. Yo creo que si una persona no puede concebir ideas propias sobre determinados temas y destina su vida y su cabeza exclusivamente para su actividad diaria, llega un momento en que siente, creo yo, una significativa impotencia. Entonces caemos en los procesos que se llaman de manipulación, que es someter a las personas a un plan y a un poder ajenos, para que repitan determinadas consignas que producen grupos con intereses especiales. Con el tema de los derechos humanos, cuando se fortaleció la democracia y cuando todos vimos y vieron que ya no había posibilidad de otro golpe de Estado, vino una proliferación de participantes en los derechos humanos. Algunos de mucha convicción y otros con mucha politización e ideologización. ¿A qué lleva eso? En cierta manera a una aplicación discriminatoria de los derechos humanos. Uh-huh. El concepto básico de los derechos humanos... Una tergiversación del tema, ¿no? El concepto básico de las declaraciones de derechos humanos es que no se puede discriminar a nadie por razones ideológicas, políticas, religiosas, ni de ninguna otra índole. Por lo tanto... Libertad de conciencia, ¿no? Es profundamente contradictorio que alguien invoque derechos humanos para ya no solo discriminar a otro porque piensa distinto, sino incluso agredirlo. Entonces, lo que es importante no ver las banderas y las consignas que algunos levantan, sino ver sus conductas. Y esto que digo, no es, mucha gente dirá, 1984, parece el siglo pasado, pero dos siglos pero pasados. esos conflictos se siguen repitiendo. Claro, pero hoy hay que trabajar por los derechos humanos del presente. Sí, señor. Porque si vos a las personas les hablas mucho de los derechos humanos, y no está mal hacerlo, pero no los disfrutan y no los sienten en su vida, No lo experimentan, ¿no? Dicen, esto queda para la teoría, esto queda para algunos que hablan de los derechos humanos y nosotros no sabemos ni cuáles son. Por eso las declaraciones de derechos humanos, tanto la universal como la americana, después de enumerar a todos los derechos humanos, empezando por la vida, por la seguridad de la persona y de la familia, entre otros,
termina diciendo, es derecho de los ciudadanos, de las personas, y obligación de los estados que los derechos humanos arriba proclamados se hagan plenamente efectivos. Clarito. Es decir, si nos quedamos en el declaracionismo, aún el más fundamental y esencial, y no lo llevamos a la acción, se desvirtúa el mismo concepto. Totalmente. Entonces, la realidad que indica que hoy hay miedo integral. ¿En términos de qué integral? De dar una idea, de discutir aún en la mayor intensidad, sin que eso implique un nivel de agresión de uno hacia otro. Tenemos inseguridades crecientes en términos de la protección a los chicos, en términos de la expansión de la vida, y el concepto básico de la vida, individual, familiar y social, es la felicidad. El ser completo, ¿no? Bien, pero no es un bien preestablecido, lo tenemos que construir. Totalmente. Ahora, hay que trabajar para eso. Hay que trabajar. Hay que trabajar para eso. Imagínense si cada familia pusiera en el frente de su casa, acá se vive en felicidad, y esto sería... No le ha sido fácil a Juan Carlos, pero ha mantenido esa congruencia con el mensaje, que eso no es poco. Ha sido congruente con el mensaje porque te has puesto siempre el overol para trabajar por esto, a pesar de haber padecido en carne propia quizás esto, el rechazo, persecución de las minorías apoyadas quizás por el poder de algunos, volverse en contra tuyo. Hoy se está gestando quizás también de parte de esa minoría que en algún momento le salió bien lo que había tramado. Viste que cuando uno te sale bien, ya te ensorbeces y decís, bueno, voy por más y me van a salir todas bien, ¿no? Entonces quiero hablar de ese tema pura y exclusivamente de tu equipo de trabajo, de lo que tenés pensado hacer en este área que se ha dividido y de esa división, de cómo la ves vos a esa división y si has participado en esa división en el armado mismo, ¿no? Ese Ministerio de Seguridad y Justicia que hoy está por separado con otro hombre, con abogado también, con Bensusa. ¿Lo conocés? ¿Tenés buen trato con él? Sí, nos conocemos hace tiempo, tenemos distintas edades, pero no es conocido a nivel general, pero es un excelente profesional y una excelente persona. Asesor del gobierno ha sido, ¿no? Bensusa, en temas legales. No, él estuvo anteriormente subsecretario de Seguridad en el gobierno, estando Jorge de gobernador. Ahí está. Él va a estar a cargo del área de Gobierno y Justicia. Bien. Cuando hablamos con Berna a principios de este año sobre distintas ideas y todos cuáles eran sus ideales para llevar a la población en el inicio de su campaña proselitista, él me pidió opiniones sobre cómo veía yo el tema de la seguridad y qué empezar a trabajar. Aparte de la división formal en ministerios, esto significa la decisión a nivel de constitución de políticas de Estado en un tema crucial, central, que se ha problematizado gravemente en la Argentina. No es patrimonio pampeano, es de la Argentina. Así es. No se va a solucionar porque se vayan a crear solamente ministerios, Tal cual. pero sí se le da una fortaleza a nivel de equipo de trabajo más significativa. Bueno, la decisión es formar entonces este ministerio e implementar esquemas de trabajo fundamentalmente prevencionales. Así lo dijo Berna en su campaña, el eje estratégico de la seguridad va a ser la prevención. Claro. La prevención es una palabra fácil de decir, pero es muy significativa y compleja en la acción. Es anticiparse. ¿Cómo anticipa? ¿Cómo? Claro. Hay un gran autor que ha escrito, Ulrich Beck se llama él, un libro extraordinario que se llama La Sociedad Mundial del Riesgo. Y él dice, un sociólogo alemán, dice que ante los crecientes riesgos del mundo, las sociedades de todos los países, sean los más y menos desarrollados, valoran mucho más a los gobernantes que tienen capacidad y decisión para prevenir y evitar riesgos. Porque si vos tenés miedo por tu vida, miedo por disfrutar de un plan de vida familiar,
Miedo porque no sabes bien si vas a poder cuidar y educar integralmente a tus hijos, si ellos van a poder disfrutar de las libertades. Todos los demás aspectos de la vida, que no son menores, pero creo que vienen después, Sí. se tornan difíciles de disfrutar. Entonces, la seguridad tiene que volver a ser un concepto de comprender que tenemos que volver a vivir en convivencia. Yo creo que paulatinamente el proceso democrático se mantuvo en términos electorales, pero no de integración a un concepto de vida. Es como que una familia vive en la misma casa, pero no hay una familia. Claro. Están compartiendo un lugar territorial. Vivimos en los mismos lugares. Cada uno tira para su lado. Claro, pero se han quebrado los lazos solidarios. Hemos perdido el sentido, Eso que decía de la maldad en principio de el la sentido charla, de ¿no? los valores. Nos enfriamos todo. Fíjate vos, yo lo analizo hace años a esto. ¿Por qué se habla tanto de la gente? Este es un concepto relativamente nuevo. Porque la gente implica un concepto que suma individualidades. Mientras están todos dispersos, se los manipula y algunos poquitos que dicen estar en grupos significativos hablan y deciden por la gente. El pueblo de la nación, que es el concepto con el que se fundó esta nación, es otro. Son personas, pero adscriptos y participantes de valores compartidos. Diferencias genuinas en las ideas políticas, credos religiosos y en tantísimos temas de la vida. ¿Qué va con esto en mi análisis de hace años? Nos hemos fraccionado, nos hemos dispersado. Entonces el concepto de solidaridad, que no es ni más ni menos que pensar en el otro, se ha evaporado. Sí. Se tiene solidaridad en la Argentina cuando hay un evento Y conmocionante. no hay reconocimiento de eso que vos decís, ¿eh? Yo, en las charlas diarias con diferentes entrevistados, cuando tocamos el tema de solidaridad, caemos en el tema de, yo te diría que hasta de la adulación. La adulación es, le digo lo que quiere oír o escuchar porque voy a tener un rédito. Los pampeanos somos solidarios. Y yo creo que cada vez menos somos solidarios. Cada vez menos nos inmiscuimos en el problema del otro. Hablábamos de lo que te ocurrió como intendente. Pero yo ¿Cuánta quería- gente estaba a favor? Disculpame ¿cuánta gente estaba a favor y no se expresó esa gente solidariamente cuando una minoría se agolpó y todos vimos, todos, inclusive los medios de comunicación, la prensa, que veíamos que era leonino, que era injusto, no hicimos nada. Somos poco solidarios y cada vez menos. Volvemos al concepto que yo te expliqué, o permitime volver al concepto que yo Sí. explicaba. Cuando el pueblo está invisibilizado, unos poquitos hablan y deciden por todos. Cuando no hay participación genuina, democrática, que es uno de los elementos básicos de la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Someter a otros a un poder y decisión ajena. Entonces dice, mira, yo te voy a agredir a vos porque no me gusta que vos estés haciendo un programa y diciendo cosas que no son de mi agrado, y te voy a agredir y te voy a sacar a vos. Y yo lo hago en nombre de la gente. Totalmente. Entonces, otras personas ven eso y creen que ese grupo disidente, con la expansión que le dan algunos, es la voluntad mayoritaria democrática de la mayoría. Entonces, en silencio, asienten la acción de un grupo minoritario con intereses especiales. Y vos te quedás en la impotencia y otros tantísimos en el silencio. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se trabaja con eso, Entonces, Juan Carlos? Ya no vivimos con golpes de Estado, donde venían las marchas militares, comunicados y todo lo que fue tristemente propio de la usurpación de las fuerzas militares al poder del pueblo. Pero hay formas encubiertas de alteración del sistema democrático. No es que yo soy un visionario, pero lo digo hace tiempo a esto. ¿Quiénes reaccionan? En el campo dicen, pégale al chancho para que aparezca el dueño. Ojo, no hay que pegarle al chancho, que es un animal hermoso, pero es un dicho popular. Tal cual. Pero no quiero irme de esto, Juan Carlos. Vos hablabas de manipulación, de esto que tiene que ver con la manipulación,
Y una de las formas más comunes de manipular es la victimización. Claro. No es la victimización. Es que algunos usurpan el lugar de la víctima y a partir de eso tienen razón absoluta. No les interesa la víctima. Les interesa ubicarse en ese lugar para acallar y encubrir sus reales intenciones. Ciertamente, los que no están de acuerdo conmigo porque podemos trabajar y vamos a trabajar para atacar el narcotráfico no van a decir, el narcotráfico unido de La Pampa ataca Tierno. Se va a mimetizar en el lugar de la víctima, se va a poner él y va a trabajar para derrocarte. Y es así como trabaja. Entonces, no hay que tener miedo. Bien. ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque si vos sos auténtico y decís lo que pensás y tenés acciones y eres coherente con ese pensamiento, y en el campo amplio de la acción es el único ámbito donde vos demostrás tus reales valores y convicciones, aunque te pones al error, eso creo yo que empieza a generar un nivel de confianza en la sociedad. Vamos, nos metemos. Vamos, se justifica. Vamos, llamamos a una línea telefónica donde yo puedo dar un dato del que distribuye droga en un barrio y sé que después... ¿Cómo está hoy todo ese esquema para Mal. trabajarlo? No, está... La policía de la provincia de La Pampa, ¿cómo está la policía de la municipalidad de Santa Rosa? Estoy hablando de los agentes de tránsito. Esta incongruencia que hemos visto durante tanto tiempo de que no trabajen en común, que estén desconectados, de que se llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy está mal todo eso, lo vemos. Y yo te decía antes de empezar el reportaje al aire, hay algunos que les gustaría seguir que haya proceso electoral, discusiones de comité, de unidad básica, de tantos locales partidarios. En campaña todo el año. Sí, de hacer operaciones políticas. Y ahora llegó la hora de trabajar. ¿Quién va a trabajar ahora? El pueblo decidió. Puso a determinadas personas en el ámbito nacional, a otras en el ámbito... Que podemos estar de acuerdo o no. Bien. Ahora, el otro que no ganó y que quería ganar, ese dice, a mí me interesa el pueblo y aporto, o voy y le hago zancadillas al otro que me ganó. Y de esa manera demuestro, ¿viste?, qué poder tengo, porque lo complico al otro que ganó, y de esa manera me preparo para el otro. Sí. ¿Esa es la política? No. Lo que pasa que si no hay participación permanente, fuera incluso de los procesos preelectorales en la política, volvemos a lo mismo. Unos poquitos deciden por todos. Totalmente. ¿Este momento qué es? ¿Vamos a generar participación? Sí. En temas muy difíciles que no tiene que asumir riesgos la ciudadanía, como es la problemática de las adicciones, de la droga y de las inseguridades en los delitos. No, para eso deben estar los funcionarios. No porque sean kamikazes, sino porque si vos tenés un cargo de responsabilidad tenés que llevar la delantera. Vos como padre tenés que asumir riesgos para que no lo asuman tus hijos. Si hay una duda un día que llegan a su casa, que viste a tu casa, que vieron una puerta abierta, el primero que tiene que entrar sos vos. ¿O va a mandar primero a los chicos? Totalmente. Bueno, ahí asumís riesgos, tomás decisiones. Bueno, esa es la célula básica de la sociedad. Vos ejercés una autoridad. Prevengo, la palabra autoridad es ayudar a crecer. Y muchas veces en ese ejercer la autoridad no nos gusta, porque nos duele más a nosotros. Yo reprender a un hijo, bueno, pero a mí me duele, a mí no me gusta, me incomoda esa tarea, pero tengo que hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a venir a reprender a mi hijo? Pero hay una... Le voy a pedir esa tarea al vecino, vení y reprendelo, verá lo que está haciendo. Y la gente quiere eso. Hay una situación de comodidad, Juan Carlos. Hay una inmensa educadora progresista, como pocas, a nivel de la educación, Hannah Arendt. Ella escribió una obra maestra de la crisis moderna de la educación. Fenomenal. Y ella decía, ante los problemas crecientes
en la situación de disfrute y de ampliación de la vida en términos de la libertad de los chicos, decía, la autoridad ha sido abolida por los adultos. Y seguía, los adultos se han desresponsabilizado del mundo en que han puesto a los niños y a los jóvenes, y ellos están en cierta manera a la deriva. Y es así. Sí. Viene otro y dice, mencionó la palabra autoridad. Y ahí viene una caterva de, no ideas distintas, sino de ataque. Sí, es censura. Censura. La autoridad es lo que nos ayuda a crecer. Por supuesto. Entonces, los límites nos ayudan a crecer. El ser humano es un ser creado a través de los límites, las leyes, las reglas. El Estado... Después libre albedrío, elegís si las querés cumplir o no. Y eso que decís vos, decisiones, tenés que decidir. Pero las reglas están y tienen que ser claras las reglas. Y eso permanentemente lo vivimos en todo ámbito. Y la importancia de lo comunicacional que va relacionado con lo educacional. En seguridad y en educación, trabajando juntas. Tienen que trabajar juntas, ambas. Fíjate vos, yo había leído bastante sobre la situación y desenvolvimiento del pueblo cubano. Pero hace poco nos invitó Sandra, fuimos con Sandra y los chiquitos a Cuba. Una experiencia... ¿Viste el final del régimen o no? No. Yo me quiero referir a lo admirable del pueblo cubano. Sí, porque ha estado aislado del mundo, por Yo no he estado hablando con todos los cubanos, pero he hablado mucho con muchos trabajadores, lo que ves. Sea en el centro, en La Habana, como en otros lugares. Pero miren, en Cuba no hay droga. ¿No hay droga? No hay droga. ¿Será porque está aislado del mundo? No. ¿A qué lo atribuye? Entran por año 3, 4 millones de personas, porque tiene mucho turismo. Está aislado, pero el ingreso se sigue dando. Es como abrir la casa a cualquier visitante. Pero cualquiera que tenga droga en la mano, 25 años preso. Cortita. Te quedás en la isla a vivir. Cuando llegás a un aeropuerto, en la isla de Cuba... No hay seguridad. En la isla de Cuba no se permite droga. ¿Pero cómo te controlan? ¿Hay seguridad? No, te avisan. Cuando estás haciendo la fila para migraciones y los controles correspondientes, te avisan. ¿Y te revisan las maletas? ¿Te revisan? No. Pero ¿sabés qué efecto? Como ahí saben todos los que llegamos que funciona el Estado. Claro, que el Estado no es ausente. Cuando te avisan de algo... O no está comprado. Cuando te avisan de algo, te creen. Entonces, hubo un momento en el aeropuerto que llegamos, que no era el de La Habana, en un pueblo, una población, se llama Santa Clara, donde el Che inició bueno, en fin, la parte de la revolución donde ahí está el monumento del Che en Santa Clara. Entonces, por los altos parlantes, dicen, prepárense, pues se va a hacer el control de aduanas, migraciones. Bienvenidos a la República de Cuba. En este país está prohibido todo tipo de droga. Se previene a los señores turistas al respecto antes del pase por los lugares de control. Estaban haciendo fila, todos estamos haciendo fila. ¿Y la reacción de la gente? Muchos argentinos, ¿no? Entonces le digo a Sandra y a los chicos, presten atención. Vamos a ver si alguno sale a dar una vueltita por la pista. De la fila, sale de la fila. O va al baño. Sí, dicho y hecho. Claro, la regla es clara. En esta casa no se toma alcohol, en mi casa, porque no se toma alcohol. Tampoco tienen que traer alcohol. Esto es obvio, ¿no? Sí, yo hago eso. En casa no se toma alcohol. Por favor, no traigan alcohol. A los que invito... No abrieron ninguno. Pasan por los escáneres, pero no abrieron ninguna valija. Bien, no quiero hacer un relato de... No, pero... ¿Qué estoy diciendo? En esos tips son paralelismos que uno trata de poner, ¿no? ¿Funciona el Estado? Sí, acá. ¿Y por qué ese no se jugó, el que venía con droga, aún para consumo? Pero lo llevo a otro término, Juan Carlos, que es lo que pasó en la campaña política presidencial, el tema de la mentira.
Cuando un gobierno abiertamente miente, esto lo dijo Giselle Bock, que es premio Nobel, sus padres son premio Nobel, sueca ella, dice que cuando uno abiertamente, en cualquier sociedad, en la familiar o en la sociedad provincial o en la nacional, abiertamente avala la mentira, el fin es la debacle. El fin es la debacle. Es la destrucción total. Yo con esto, ¿qué quiero llevarle? Algunos dirán, uy, Tierno fue a Cuba y ahora está contento con Cuba. No. ¿Vieron? Siempre pensando. No, porque venís cascoteado mal. No. Siempre pensando en que el otro. No, pensá lo bueno. Después que la gente. No, te digo, porque la gente va a pensarse, seguro. ¿Qué tiene que ver con que fuiste a Cuba? Me parece bárbaro. Pero conviene la aclaración. Bueno, está bien, sí, pero. Sí. No, pero conviene. ¿Para qué? Mi papá dice, no aclaré que oscurece, por eso te digo. No, pero voy a decir esto. Sí. Hay aspectos que yo no concuerdo con el sistema cubano en términos de su régimen político y de decisión del pueblo. ¿Sí? Pero con el mecanismo de protección del pueblo, del Estado, sí concuerdo. No hay delitos en Cuba. Sí. No hay autopistas. Hay caminitos muy angostos, donde todavía andan muchos con carros tirados por caballos y bicicletas, pero prácticamente no hay siniestros de tránsito. Increíble. No hay semáforos en La Habana. Vos te parás dispuesto a cruzar la calle por la senda peatonal y paran los vehículos esperando que vos cruces. No hay semáforo. Y no está el tipo que está ahí parado y dice, apurate, che, porque el tipo está arriba de un coche acá y entonces ese manda más que el otro que va a pata. La ley de la más fuerte, la selva, ¿no? O el camión arriba del auto. Y paran. Y yo le digo a uno que estaba ahí, qué fenómeno esto. ¿Qué dice, señor? Un cubano. Qué bien esto, que paran acá. Ah, pero si no se le priva de seguir manejando porque es un peligro. Qué bien. ¿Y quién lo saca? ¿Policía? Sí, pero... bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? No. Entonces, ese es un esquema de los pocos que queda en el mundo de comunismo. Claro. Bien. Los médicos están a disposición del pueblo, cada 6 manzanas hay un médico. Prevención integral, permanentemente. Exportan médicos ellos, sería fenomenal si pudiésemos hacer un convenio con la República de Cuba para que vengan médicos cubanos, sería fenomenal. Ya se lo hemos comentado a Carlos Berna, está muy entusiasmado. Saben y son gente que tiene un nivel de especialización, pero protegen al pueblo. Entonces, ser de izquierda es tener un concepto amplio de la vida, en las libertades, pero también en las protecciones. Totalmente. No ser de izquierda para tener un justificativo para menoscabar, discriminar o agredir a otro, porque desautoriza la genuina idea de izquierda. El más íntimo amigo de mi papá era un gran comunista, León Niganov. Sí, señor. Vivía, pensaba, crió a sus hijos con un concepto genuino de la izquierda. Pero era el hombre más respetuoso y digno para tener tenidas de discusiones que yo los escuchaba en mi casa, con Martigani, con Natalio Maceroni, y fortalecían sus ideas y sus amistades, pero no se correteaba uno al otro. ¿Seguro? Entonces, ¿qué digo yo? Aún en las antípodas, ¿no podemos volver a discutir dignamente las ideas distintas? Pero si por lo supuesto, que te interesa claro, es el pueblo. Entonces, ¿qué nos espera ahora? Un trabajo donde a mí el gobernador Berna me ha indicado las líneas centrales de lo que él quiere. A mí me ha indicado, como a los demás ministros, ustedes trabajan junto con los gobiernos municipales y el gobierno nacional. Pero no porque vamos a ir en sumisión. No, te dan los lineamientos, esto es lo parámetros. Pero ¿a qué me refiero? No, yo con los municipios no vamos a trabajar, que se arreglen ellos. Tal cual. No, el gobierno nacional, no, le vamos a complicar. No. Puede que declaren el gobierno nacional, entrante el 10 de diciembre, la emergencia de la seguridad nacional. Sí.
Ahí va a estar, además de la ministra Patricia Bullrich, un especialista en el tema de seguridad, que es el doctor Bursaco. ¿Con ambos tenés trato? Con la señora Bullrich no conozco, y Bursaco ha escrito muchas cosas que yo las comparto totalmente. Mirá. ¿En qué? La prevención situacional, Trabajar en conjunto. desarrollo social, hay grupos de chicos en riesgo, no es esquema policial, sino esquema social. Empezar con niveles de actividades, esto es todo seguridad. Totalmente. Él está en desacuerdo con la despenalización del consumo de drogas. Un concepto básico para atacar la droga es bajar el nivel de demanda. Totalmente. Ya lo hemos hablado de ese tema. Acá se lo ha ampliado. Sí. Acá se lo ha Acá ampliado. hemos hablado de ese Y el tema Estado, preocupante. y el Estado impotente ante esto. Entonces en La Pampa vamos a empezar a trabajar en la prevención. Y una droga legalizada que es tremenda y está haciendo estragos es el alcohol. Y es otro problema grande de la provincia de La Pampa. En los viajes a Bariloche, Juan Carlos, y te lo digo porque, como sabés, que también soy agente de viaje, los grupos que más alcohol llevan son del interior, y la provincia que más alcohol lleva es la provincia de La Pampa. Ya no solamente te estoy hablando de droga, de lo prohibido, ¿no? Porque también se encuentra droga en los micros, bueno, ha habido este año casos emblemáticos, pero alcohol, la cantidad de alcohol que llevan, ¿no? Hace más de 10 años, siendo Berna gobernador, empezamos a trabajar en la prevención. Yo le decía a los municipios, ustedes pueden tener el pueblo muy ordenadito, estéticamente muy presentado, y está muy bien. Pero vamos a ser sinceros, eso es lo más fácil. Pero no gusta que digas eso, Juan Carlos. Ahora, vamos a trabajar en lo más difícil, que es que este pueblo tan ordenadito, en horas de la noche, por ejemplo, no sea escenario de violencia y adicciones de los pibes. 2003. Bueno, sí, pero por ahí los pibes se enojan. ¿Sí? Ah, entonces se enojan los pibes, ¿por qué? No, porque si empezamos a controlar el alcohol. Ah, ¿y por qué se van a enojar de algo que no hacen? O consumen alcohol. Y bueno, ministro, me decían, buena gente, todo, Sí, pero sí, meterse en eso. Totalmente. Bueno, entonces hagamos otra posibilidad, esperemos el como alcohólico. Ponemos el ejemplo del padre, ya tenemos que irnos, Juan Carlos, yo agradecido, pero ponemos el ejemplo del padre como familia, todos somos padres, o somos hijos, y vamos a tener la figura del padre, ¿no?, allí metida. Muchos lamentándose porque quizá el papi no está, o el padre fue ausente, el padre no lo vieron, no lo conocieron, pero todos van a entender este paralelismo, ¿no? La tarea del padre es esa, la de cuidar y velar por sus hijos. Ahora